¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este espacio donde ofrecemos a ustedes material informativo sobre las elecciones con el propósito de que lleguemos todos mejor informados y mejor preparados para tomar decisiones en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hay un estudio que a mí me parece muy interesante por una razón esencial, porque nos pone frente al espejo, nos pone cara a cara con lo que realmente somos cuando partimos del supuesto de que esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene dos características, bueno, tres características esenciales. Uno, es frente a frente y en los hogares de más de 25,000 personas que fueron entrevistadas por los encuestadores del INEGI, que es una institución quizá en ese sentido la más seria. Es una encuesta muy robusta. Y es una encuesta que no tenía cuando se hizo ninguna intención electoral ni de ninguna otra naturaleza política o ideológica y por lo tanto la mayoría de las respuestas son respuestas que esperaríamos mucho más sinceras que las respuestas que la gente da durante una campaña electoral. Y es muy importante para ustedes y para todos nosotros que nos veamos en el espejo, porque de esa manera podemos saber realmente cuáles son nuestros pensamientos más íntimos, los que verdaderamente nos identifican y los que le dan sentido a nuestras vidas. Por eso, hoy vamos a hablar sobre este asunto de la vocación democrática, cómo vemos y cómo calculamos y medimos la intensidad de la democracia en México, los ciudadanos de este país, cuando no estamos en etapa de elecciones. ¿Por qué? Porque esta encuesta que yo les voy a compartir, que les voy a compartir esta semana porque tiene muchos aspectos muy interesantes, es una encuesta nacional de cultura cívica, una encuesta que se realiza solo cada 4 años y hasta finales del 24 del próximo año, después de las elecciones, se va a realizar la siguiente encuesta. Entonces, es muy importante que veamos los resultados para saber en dónde estamos parados. Resulta que más del 60% de la población en todos los segmentos de edad considera que la democracia es la mejor forma de gobierno para México. Los estados del país con más vocación democrática, que la consideran preferible a otra forma de gobierno, se ubican en la región Mesoamérica Oriente, que incluye los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Al igual que quienes viven en la zona maya, que incluye Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Esto nos dice la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Más del 60% de la población en esos estados son los que manifiestan más vocación y convicción por la democracia en México. ¿Qué más nos dice esta aproximación a la forma como los mexicanos pensamos y sentimos? Bueno, pues la población de 30 años de edad en adelante es la que se muestra más interesada en los asuntos del país. Es decir, los jóvenes de 30 años y menores no muestran mucho interés por los asuntos importantes del país. La principal fuente para la población de 30 años y mayores que se interesan por los problemas del país, su principal fuente de información todavía es la televisión. Y en un segundo lugar se ubican las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, además de otras plataformas en Internet. Ya están en segundo lugar esos recursos tecnológicos. Tome en cuenta usted que la encuesta esta se presentó en el 2021. Esto significa que 22-23 son 2 años más que habría que considerar que todavía no están medidos y que probablemente el incremento de las personas que recurren a Facebook, a Twitter y a YouTube para informarse haya aumentado. Pero también hay otro dato que es muy duro. El estudio que se lleva a cabo cada 4 años precisa que la corrupción y la pobreza son las principales preocupaciones de la mayoría de los mexicanos. Y en tercer lugar, la inseguridad y la delincuencia. Es importante que usted sepa que esta encuesta se hizo en 25,113 viviendas cara a cara con las personas, con una población de 15 años y mayores del 17 de agosto al 18 de septiembre del 2020 y se presentó en junio del 2021, porque es una encuesta muy robusta que se tuvo que procesar con mucha calma porque los cuestionarios fueron 25,113 cuestionarios en zonas urbanas y en zonas rurales y en
y en el país dividido en 6 regiones. Mire usted, en la gráfica número 4 usted podrá ver cuáles son esas 6 regiones, que ayer se las comentábamos, pero no está por demás que las va identificando. La región noroeste, que incluye Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. La región maya, por ejemplo, que incluye Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, o la región Mesoamérica Central, que incluye entidades como la Ciudad de México, como el Estado de México, como Hidalgo y Morelos. En su momento, cuando agregamos alguna referencia a alguna zona o región en específico, le diremos a qué estado nos estamos refiriendo. ¿Qué nos dice esta encuesta sobre las prácticas o hábitos cívicos, el conocimiento e interés por los asuntos del país? Lo que le mencionaba hace un momento, las personas de 30 a 59 años, el 58.5% dicen que están muy interesados en los problemas y en los asuntos importantes del país, pero el segmento donde la gente está más interesada es el segmento de personas de 60 años y mayores, donde el 63.6% están sinceramente interesados en los problemas que nos afectan a todos los mexicanos en el país. Y esto es muy importante con respecto a las prácticas y a los hábitos sobre el conocimiento y el interés por los asuntos del país en la gráfica número 6. ¿Por qué? Porque hasta el momento en que se levante esta encuesta 2020, la televisión con el 73% era el medio privilegiado por el 73% de los mexicanos para obtener información sobre los problemas importantes del país. Pero vean ustedes el capítulo separado con la letra B. Por redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, por internet, en páginas digitales, ya había un 44.7% de personas que se informaban a través de redes sociales y de plataformas digitales. No es descabellado suponer, por la manera como avanza la cultura digital en el país, que en este momento ese 44% esté muy por encima y acercándose mucho al porcentaje de quienes se informan a través de la televisión. Y hay otro dato que es muy interesante y que tiene mucho que ver. Usted se da cuenta que todos los días, por ejemplo, el presidente de la República se queja de que los medios convencionales y particularmente los periódicos lo atacan mucho y atacan mucho a la Cuarta Transformación. Pues mire, yo no sé si esto sea una buena noticia o una mala noticia, depende desde qué ángulo la vea cada quien o desde qué orilla del río se encuentren las personas. Pero la mala noticia es que solo el 9.6%, 9 de cada 10 personas que buscan información sobre la situación relacionada con los asuntos importantes del país, solo 9 de cada 100 personas lo hacen leyendo periódicos o revistas en papel. Es decir, el impacto de los grandes periódicos que se asumen como nacionales, pero que en realidad son periódicos de la Ciudad de México, esos periódicos que se asumen como nacionales apenas tienen la atención del 9% de la población de todo el país, frente al 44.7% que registra esta encuesta con respecto a Facebook, Twitter y YouTube y algunas plataformas digitales, lo cual significa que es muy probable que las plataformas digitales y los medios digitales sigan creciendo y que la influencia de los periódicos o las revistas en papel siga disminuyendo gradualmente, porque este es un fenómeno irreversible desde hace por lo menos 10 o 15 años. ¿Qué otros datos nos revela este estudio del INEGI? Bueno, pues dice que para más del 50% de la población de los que vivimos en México, más del 50%, estamos hablando del 54.6% y del 53.1% respectivamente, consideran que los dos principales problemas en este país son la corrupción en primer lugar y la pobreza en segundo lugar. Y en tercer lugar, con un 50.4%, aparece como el tercer problema más importante para los mexicanos, la inseguridad o la delincuencia. Datos de una encuesta muy robusta que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y luego, cuando le preguntan a las personas en esta encuesta si han escuchado o saben de qué se trata el asunto de la democracia, bueno, pues el 74.9% de los varones dicen que sí, más o menos han oído hablar del tema,
y 72% de las mujeres dicen que sí les suena algo ese asunto de la democracia. Pero fíjense ustedes, esta conclusión en la gráfica número 9 es muy interesante. ¿Por qué? Porque el 79.9% de la población de 15 años o más dice que ha escuchado lo que es la democracia, pero fíjese, ¿dónde se habla más de la democracia en el país? Estamos diciendo dónde se habla más, dónde se comenta más sobre la democracia. Pues de acuerdo con esta encuesta del INEGI, es en la región centro del país, que incluye la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos. Según este estudio del INEGI, ahí es donde más se habla de la democracia. ¿Y en dónde se habla menos de la democracia? Pues sorpréndase usted, de acuerdo con el estudio, donde los estados donde se habla menos de la democracia como concepto son Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro. Bueno, más del 60% de todos los segmentos de edad expresan una idea preferencial por la democracia como forma de gobierno en todos los segmentos de edad. Desde 15 hasta más de 60 años, todos rebasan el 60% en la afirmación de que prefieren vivir en un régimen democrático. Y esta gráfica, la número 11, es muy ilustrativa porque creo que va a sorprender a mucha gente la gráfica 11. Fíjense ustedes, cuando el INEGI pregunta que si considera que un gobierno, dice que le pregunta que si la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, que si la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, los índices más altos de quienes prefieren la democracia como un sistema de gobierno los tiene la región Aridoamérica, que viene siendo el noreste del país, con un porcentaje de 71%, que incluye los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Es decir, estos 4 estados son los que expresan mayor vocación y determinación e inclinación y preferencia por la democracia. Y en segundo lugar, muy cerquita, con un 68.4%, está la región sureste, conocida como zona maya, con los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Me parece una sorpresa porque no nos imaginamos que estas regiones sean las que significativamente prefieren o muestran una mayor preferencia e inclinación por la democracia que el resto de las regiones del país. Y luego, por supuesto, cuando les pregunte el INEGI, oigan, ¿y están ustedes muy satisfechos o insatisfechos con la democracia? Fíjense qué interesante. La zona maya es donde está el porcentaje más alto de personas que se dicen muy satisfechas con la democracia. La zona maya, que incluye, como le decíamos, los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, es donde dicen que están más contentos con la democracia en México. ¿Y cuáles se sienten menos satisfechos con la democracia en México? Pues los que están incluidos en Mesoamérica Occidental, que vienen siendo los estados de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro. Todos estos datos nos permiten descubrir cómo procesamos los mexicanos nuestra idea de la democracia, cómo nos sentimos recompensados o frustrados por la democracia que tenemos en el país, pero hay un dato que me parece relevante. Más del 60% de los mexicanos señalan que prefieren un régimen democrático que cualquier otra forma de gobierno. Eso le platicamos al espejo, lo dijimos frente a nuestros ojos y a nuestro rostro. Preferimos el 60%, más del 60%, vivir en un régimen democrático. Gracias por su compañía en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos a las 8 de la noche. Descansen y buenas noches.